Hola, hola, hoy tenemos un video especial, así que te animo a que te quedes porque hoy vamos a hablar sobre frases bíblicas que no son bíblicas. ¿Qué? Es que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado a muchos predicadores, hermanos cristianos, gente que ni siquiera va a la iglesia diciendo muchas frases que supuestamente o según ellos son bíblicas, pero la realidad es que no lo son. Así que le parece si comenzamos con estas 10 frases que realmente no son bíblicas y muchas veces las usamos como si fueran bíblicas. Vamos ahora con la número 1. Y así dice el Señor, mi hermano, recibe la palabra de Dios en tu corazón, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice en el Salmo 5, el versículo 4 en adelante, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios sí ama a aquel que tiene un corazón contrito, humillado, aquel que se arrepiente, que confiesa sus pecados y se aparta. Y aunque tal vez para muchos esta frase es cierta o piensan que es bíblica, en realidad no es una frase para nada bíblica. Dios sí ama a su creación. Dios ama a su creación y porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios nos llama a arrepentirnos y a apartarnos del pecado porque Él aborrece el pecado. Dice también en Santiago 4, versículo 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquel que hace el pecado, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios sí nos ama, Dios sí quiere perdonarnos, Dios quiere darnos una nueva oportunidad, pero es necesario de que tengamos un arrepentimiento, un cambio de vida, que nos apartemos del pecado. Y ese amor, el amor de Dios no es para continuar en el pecado, el amor de Dios es para apartarnos del pecado. Así que si nosotros seguimos en la condición de pecador, ya Dios no se siente agradado con nosotros. Entonces se pudiese decir que ese dicho, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es una verdad a media. Es una verdad a media que no nos puede llevar a conformarnos de seguir pecando y haciendo lo que a Dios no le agrada. Dios sí te ama, Dios me ama, pero Dios quiere que cambiemos y que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Número 2. Y dice la Biblia, mi hermano, dice la Escritura, ayúdate, que yo te ayudaré. Esta es otra de las frases muy populares, no solo en la iglesia, sino incluso en el ámbito secular. Una frase muy usada por todas las personas que incluso ni siquiera han leído la Biblia. He escuchado muchas veces decir, ayúdate, que yo te ayudaré, dice la Biblia o dice el Señor. Si buscamos en toda la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Tal vez una de las porciones bíblicas que pudiese alguna persona usar para darle un soporte bíblico a esta frase podría ser Santiago 2:17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Así que nosotros también tenemos que accionar, movernos, tener fe, pero movernos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Pero la realidad es que el contexto de esta palabra es totalmente, va totalmente en dirección opuesta a lo que tal vez quisiésemos aplicar. Dice desde el versículo 14 Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ahí es donde termina diciendo,
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que ese es otro dicho popular que no es bíblico. 3. Vamos por el 3. Y quiero decirte, mi amado hermano, que ni una hoja de un árbol cae sin que sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este dicho también es muy popular dentro del mundo cristiano e incluso también en el mundo secular. Ni una hoja de un árbol cae sin que sea la voluntad de Dios. Pero bíblicamente ese texto no existe. En la Biblia no encontramos esa frase en ninguna parte. Sin embargo, esa frase intenta reflejar la soberanía, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y las cosas que muchas veces suceden es porque Dios las permite. Sin embargo, hay cosas que suceden en nuestra vida por nuestra propia concupiscencia o por nuestros malos deseos y malas decisiones. Muchas de las cosas que nos suceden no provienen porque Dios las determinó, sino porque tú y yo tomamos una mala decisión. Ah, caray, eso sí me interesa. Esto lo podemos tal vez reflejar en Santiago 1, versículo 13. Cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, nuestras malas decisiones, nuestros propios deseos, muchas veces traen consecuencias a nuestra vida que no fueron provocadas por Dios, sino por nuestra desobediencia. Número 4. Y no te quedes sin recibir la bendición, mi hermano. No te quedes sin recibir la bendición. Tienes que ofrendar, tienes que dar. Porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Y amén, aleluya. En esta oportunidad vemos cómo muchos de nosotros hemos cambiado una palabra en este versículo bíblico. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice Dios ama al dador alegre. Y es un plus adicional, porque ya si tú das, ya cuando tú das, Dios te bendice. Dice la palabra que si tú siembras escasamente vas a cosechar. O sea, vas a ser bendecido poco. Pero si tú siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Es decir, que vas a recibir muchas bendiciones. Pero en este caso, se le añade un beneficio adicional cuando tú das alegremente. Cuando tú das alegremente, Dios te ama. Porque Dios ama al dador alegre. Número 5. Yo quiero decirte, amada iglesia, que los frutos del Espíritu son distintos a los frutos de la carne. ¿Cuántos tienen el fruto del Espíritu? ¿Y cuántos tienen frutos de la carne? Esto también muchas veces lo hemos escuchado en predicaciones o en charlas o en compartir. Cuando estamos en compartir con muchos hermanos de la iglesia, que hay frutos del Espíritu y hay frutos de la carne. Y bíblicamente eso no es cierto. Hay el fruto del Espíritu y están las obras de la carne. Y esto lo podemos ver en Gálatas 5, 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que esa frase o decirlo de esa forma no es correcto. No son los frutos del Espíritu ni los frutos de la carne, sino el fruto del Espíritu y las obras de la carne. No sé si tal vez has usado alguna de esas frases que llevamos hasta ahora
Pero sigamos avanzando y vamos a la número 6. Quiero enseñarte hoy, amada iglesia, una relación de parte del Señor. Y es que todos somos hijos de Dios. Todos, desde que tú naces, desde que tú comienzas a respirar, ya tú eres un hijo o una hija del Señor. En algunas religiones, en algunas iglesias, en algunas predicaciones, en algunas personas en la calle, solemos escuchar de que todos somos hijos de Dios. Pero la realidad es que todos somos creación, somos hechura de Dios. Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo único que nos puede dar el título de hijos es aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Y eso nos lo enseña la Biblia. Dice Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si a los que reciben a Jesús, dice este versículo, a aquellos que reciben a Jesús se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de recibir a Jesús no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Así que no creas, si te dicen esto o has escuchado esto, no lo creas. Ocúpate en estudiar las Escrituras y escudriñar la palabra de Dios. Número 7. Y quiero que sepas una cosa, mi hermano. Que no importa cuántas veces caigas, tú puedes caer. Porque la Biblia enseña, mi amado hermano, que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si 7 veces cae el justo, no te preocupes, ahí está Jehová que te va a levantar. ¿Y cuántos me dicen un fuerte amén? Y dale con eso. Es otra de las frases bíblicas que no son bíblicas. Hemos escuchado muchas veces decir que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y decimos que eso lo dice la Biblia. Pero la realidad es que eso no está escrito en la Biblia de esa forma. Eso es un dicho también popular o una frase que hemos adaptado para darle la gloria y la honra a Dios, que es el único que se la merece, que cada vez que nosotros caemos es Él el que nos levanta. Es Dios mismo el que nos levanta. Pero esa frase nació de Proverbios 24:16, que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Dice porque 7 veces cae el justo, no dice porque si 7 veces cae el justo, sino dice porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso quiere decir que si tú y yo somos justos, si hacemos la voluntad de Dios, podemos caer, podemos tropezar, pero nos vamos a volver a levantar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que si 7 veces cae el justo. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Número 8. Bueno, mi querido hermano, hoy quiero terminar esta palabra diciéndote que todo lo que tú pisares, que donde tú pongas la planta de los pies, todo eso el Señor te lo va a entregar. Tú lo vas a poseer, así que no dudes en quitarte los zapatos donde quieras que estés y ponle la planta de tu pie a lo que tú deseas, a tu marido, al carro, a la casa, a lo que tú deseas, al trabajo. Ponle el pie al jefe y Jehová te lo va a dar porque Él lo prometió. ¡Hazlo! Este tal vez es uno de los versículos más transversados o malinterpretados de la Biblia. Y es que nos han dicho, nos han enseñado, e incluso en muchos púlpitos todavía se predica de que a todo lo que tú le pongas la planta de tus pies, eso Dios te lo va a dar. Como que tus pies son como las lámparas de Aladín que te van a conceder todos los deseos de tu corazón. Y no es una verdad bíblica y está mal interpretado esa porción de la palabra. Ni siquiera es una verdad bíblica. Eso lo sacan de la palabra de Dios en Deuteronomio 11:24, que dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar
occidental será vuestro territorio. Fue una palabra muy específica que Dios le dio a el pueblo de Israel, a los hombres de Dios, en ese momento, en esa circunstancia, en ese contexto, para una guerra que iban a librar. Y Dios le dijo que cuando ellos pisaran cada lugar, cada territorio, Dios le iba a dar la victoria. Que vamos a salir como locos a ponerle la planta de los pies al carro, a la casa, a la novia y a tantas cosas. En el trabajo le vas a poner el pie en la cara al jefe. No. Al Señor le debemos pedir con humildad. Debemos postrarnos en su presencia y que Él nos dé lo que nosotros verdaderamente necesitamos para cumplir el propósito para el cual nos lo trajo. Estoy seguro que alguna persona que vaya a ver este video ya le ha puesto la planta de los pies a muchas cosas, y la gran mayoría Dios no se la ha dado. Simplemente eso va en las emociones y en no interpretar bien la palabra. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Número 9. Déjame decirte una cosa, amado hermano. Dios no ha venido a buscar lo exterior, sino Dios ha venido a buscar el corazón. Lo exterior no importa, solo importa lo que hay dentro de tu corazón. Esta, como en alguna de las frases anteriores que hemos tenido, es una verdad a medias, porque obviamente Dios viene primeramente por lo que hay dentro de ti, por lo que está en tu corazón, por lo que hay dentro de ti. Si de verdad eres una persona que se ha arrepentido de todo corazón y que está esforzándose por hacer la voluntad de Dios, dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas. Y cuando dice todas, se refiere interiormente, que es lo principal, y también exterior. ¿Por qué? Porque si Dios no le importara lo exterior, entonces no diría en la palabra que la mujer se vista decorosamente y que el hombre también debe ser ejemplo en todo con la sociedad. Entonces, dependiendo del mundo donde tú y yo venimos, hay muchos cambios exteriores que son necesarios porque son un reflejo de lo que está sucediendo y de lo que Dios está haciendo en tu interior. Si el Espíritu Santo está obrando, si el Espíritu Santo está haciendo algo en ti, si el Espíritu Santo está transformando tu vida, créeme que Él va a empezar por lo interior, pero todo lo que transforme en lo interior se va a ver reflejado en lo exterior. Y van a decir, es este el Carlos que yo conocí, es este Juan, es este Pedro, este es Lucas, wow, Fernando, María, Antonieta, mírala, pero ¿cómo has cambiado? Ya no eres la misma. Y el impacto que vas a causar en la persona tal vez en un principio va a ser por lo que vas a reflejar externamente. No es lo más importante, no es lo primero, pero sí es importante. Y con esta terminamos las frases de hoy con la número 10. La Biblia dice, mi hermano, la Biblia nos enseña en todo lo que podemos analizar en la Escritura, que salvo siempre es salvo. Ya cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, puedes hacer lo que se te venga en gana, porque la carne va a morir, pero el Espíritu va a seguir vivo, porque ya tienes a Cristo en ti y la salvación nunca se pierde. Así que salvo es siempre salvo. Esta, mis queridos amigos, también es una verdad a media, porque eso está sujeto a muchas cosas. Salvo no siempre es salvo. No. Claro que... Ay, ¿cómo que? No. Bueno, sí. Pero ¿cómo así? Si cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos da la salvación por gracia. No es algo que nosotros ganamos o que podamos perder. Pues la realidad es que la salvación es un regalo que Dios te dio a través de Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Ya Él dio el regalo, ya Jesús murió por nosotros. El regalo está en tus manos. Pero es como cuando te regalan un par de zapatos que no te gusta, o una camiseta que no te gusta, que recibes el regalo el día de tu cumpleaños, pero luego vas y lo guardas
o lo regalas, o en el peor de los casos lo desechas. Entonces nosotros mismos podemos despreciar, desechar, botar, perder la salvación por nuestras malas decisiones, por las cosas que hacemos o cómo vivimos. Y eso lo podemos ver en Romanos 8, versículo 1. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Viste? Ahí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, salvo es siempre salvo. Pues no. Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así que hay muchas personas que pueden estar en Cristo, es decir, que ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero que no están viviendo conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, sino que están viviendo en la carne. Y para aquellos, para los tales, sí hay condenación. Dice la palabra, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así que un salvo no siempre es salvo. Ya Dios, ya Jesús te regaló la salvación, pero debes mantenerte en santidad, debes mantenerte haciendo la voluntad de Dios y procurando no practicar el pecado. En este video quise poner un ejemplo o 10 ejemplos de cómo muchas veces repetimos como loros, pero ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Así que si en algún momento has usado una de estas frases, ten en cuenta de que no son bíblicas o están dichas de una forma incorrecta. Así que miles de bendiciones y espero puedas compartir este video, suscribirte a este canal de las locuras que se me ocurren. Y ahora estaremos también enfocándonos mucho en contenido bíblico y en más locuras para que podamos disfrutar, reír y ser bendecidos por el Señor. Así que bendiciones para ti, Leocuras, nuestro canal en YouTube, y Leocuras en Instagram y en TikTok, Leocuras Oficial. Bendiciones.